Esta historia comienza con un poderoso sujeto que por su fuerza logró convertirse en un rey. Nadie podía oponer resistencia y no solo era fuerte, también tenía un poderoso ejército, el rey más poderoso de la existencia. Gunther, este tal cáncer es más tal que yo. En su nueva vida debía buscar la luz. Reencarnó como bebé de dos felices padres, pero no comprendía nada. Solo que era el pequeño Arthur, hijo de Reinhold y Alice. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Que dicen ser sus padres. Y si lo eran, acababa de reencarnar. Después de incontables victorias, se volvió un bebé indefenso. Alice y Reynolds lo cuidan como si fuera su hijo, porque lo es. Pero por primera vez, empezaba a sentir miedo. No podía controlar su cuerpo y quería despertar de esa pesadilla, pero pronto vio algo aún más extraño que la reencarnación. Su padre se potenciaba con magia a niveles extraordinarios. Y su madre curaba. Poderes que desconocía en su vida pasada, pero para todos eran muy normales. El conocimiento es poder, así que trató de entender todo lo posible. Esa sociedad tiene permiso de armas, así que tiene que ser poderoso lo antes posible. No sin antes una siestita. Fueron días frustrantes, pero no le desagradaban tanto. En su vida anterior, nunca pudo dormir a gusto. Por fin aprendió a gatear y se vio en su reflejo. No se acostumbraba al nombre Arthur, pero daba igual. A la hora de la siesta, como ya se podía mover, tenía que hacerlo y rápido. El conocimiento es poder. Y por fin lo adquirió. Información de ese mundo. El continente de Cathen tiene 3 reinos: Darth, la nación subterránea de enanos; Eleanor, la nación de elfos oculta en el bosque; y Sapin, la nación humana y la más poblada. Una monarquía como en su vida anterior, pero en esta el trono se hereda. No se pelea, como los terrenos de mi abuelo. Comparado a su mundo, todavía se estaban desarrollando. La magia retrasó su avance tecnológico. Ese mundo tiene maná. Existen 2 maneras de aplicarlo: los potenciadores y los conjuradores. Potenciar el cuerpo en su totalidad o proyectar y controlar ese maná fuera del cuerpo. Viendo la curación de su madre, pensaba que hay excepciones. La clave es el núcleo de maná. La mayoría los descubren en la pubertad. Al concentrar el maná del cuerpo en un núcleo y controlarlo, se le hacía familiar el concepto por el ki de su vida anterior. Controlar y liberar aquel poder interno, el centro del ki, era crucial. Ese conocimiento de vida pasada tiene que ser importante, pero Alice lo encontró. Se acabó, pero su madre notaba algo raro. Debió darse cuenta de que no es un bebé normal, simplemente se hizo caquita. Realmente ese cuerpo era una prisión hasta que consiga más poder. Ya con 2 años, el tiempo pasa muy rápido, pero nunca habían visto al pequeño sonreír. Rey le enseñó a usar la espada, pero a Alice no le agradaba nada. Todavía ni sabe caminar. Con 2 años, por fin comprendió cómo funcionaba ese matrimonio, aunque quizá todos sean matriarcales. Siempre se alegraba en la ciudad. Le dan mucha información. Las armas eran clave para descifrar su tecnología, ver sustancias que no existían en su vida anterior y tener la oportunidad de ver magia de primera mano. Era hora de la siesta y esos 2 hacían todo por él. No era tan agobiante y por fin sentía cómo era tener una familia, algo que en su vida anterior nunca pudo experimentar al estar en un orfanato, pero se sentía agradable. Alice sabía que se cuela para leer y que se alegra mucho cuando va a la ciudad. Heredó eso de su padre y sabe que algún día se irá de casa para conocer el mundo, aunque le gustaría que tenga una vida más tranquila y se quede con ellos. Pero Arthur se alegraba de tener un gran ejemplo para aprender. Era más rápido con la mano, pero ese no era todo su poder. Ahora verá lo increíble que es y era un potenciador fantástico. No podía perder el tiempo, pero tenía que siestear. Ni siquiera lo dejaría leer hasta que utilizó la magia prohibida. Al final no pudo negarse. En esos 2 años adquirió muchos conocimientos. El más importante era sobre el núcleo. Concentrar todo el maná de su cuerpo requiere un esfuerzo, pero al fin lo estaba logrando y creó una gran explosión. Arthur estaba dentro cuando explotó y no tenía ni 3 años, pero ese niño dominó el núcleo de maná y era un gran paso, aunque todavía no sabía ni caminar. No podía morir ahí, pero sus padres lo salvaron. Ellos se encargarían de que esté bien, pero no era por obligación. Ellos realmente lo aman, aunque no comprendía sus sentimientos. Simplemente cumplieron su deber y no tenían razones para llorar. Era algo que los libros de ese mundo no explicaron y tampoco lo aprendió en su vida anterior. Era la primera vez que sentía los sentimientos. Un emisario planeaba atentar contra el rey, un delito que amerita ejecución, pero el consejo decidió un castigo mucho peor: devolverlo con su familia a Latham. Fue el único que atentó contra el rey y no quería que su familia sufra por él. Era un castigo peor que la muerte y aceptaría sacrificarse porque no deporten a su familia. Ya se decidió que los deportarían, pero el rey los mató a ambos, los salvó del sufrimiento y agradecía su misericordia. Reinhold quería que su hijo usara sus armas, pero con ese cuerpecito el enemigo lo alcanzaría. Era mejor empezar con la espada y tenía una técnica excelente para ser tan pequeño. Ahora se potenció y Arthur también podía, pero rompió su rama. Era un chico increíble y ya necesitaba un maestro de verdad, aunque Alice se opusiera. Se suponía que Reinhold lo entrenaría, pero era un joven muy talentoso. Necesitaba un mentor especial, pero ni siquiera Alice podía entrenar su magia, ya que ella era un caso especial. Arthur atravesó un refuerzo de maná con solo 4 años. Era lo mejor para su futuro, pero no quería
que Arthur se vaya lejos. Era lo mejor para él, pero parecía que Reynolds quisiera deshacerse de él. No debía insistir tanto y las emociones sobre echarlo o dejarlo estaban creando una discusión. Así que propuso mudarse todos juntos. Era un genio y será todo un prodigio en su nuevo hogar. Sus mentores eran aventureros que lo conocieron cuando era muy pequeño, pero sí que lo reconoce. Ayudaron con la casa y eran de Twin Horns, el antiguo grupo de sus padres. Adam Crench, Angela Rose, que no lo dejaba respirar, Durden Walker, la misteriosa Jasmine Flamesworth y Helen Shard. Irán todos en carreta y era su primer gran viaje. Un transporte rudimentario a diferencia de su vida pasada, pero no era menos encantador. Se dirigían a Shadus. Debía ser interesante, pero hay un problema. Este mundo está lleno de peligros. Adam, Helen y Jasmine son potenciadores. Angela y Durden, conjuradores. Se movían bien y tenía que alcanzar ese nivel. Esos lobos eran la cena y podía comer mucho. Alice se llenó muy pronto y Reynolds estaba herido, pero debían cuidarse de los peligros de la noche mientras lo cura. La magia Emitter de Alice es especial. Siendo poco común, no suele curar frente a otros para evitar ser objetivos de malandros. Por eso vivían retirados en el campo. Adam quería entrenar un poco junto a Arthur y definitivamente no será sencillo. Era preocupante, pero no podía negarse a pesar de tener 4 años. Quería probar su nivel y no se contendría. Potenció sus pies y espada alcanzando una velocidad de locos. Aunque ese cuerpito no era ideal, logró darle pelea, pero evitaron que se cayera. Adam se excedió, pero ese chico era un monstruito. Reynolds debió darle un entrenamiento infernal, pero eso era talento puro. Aunque nadie sabía cómo potenció sus pies y no se rendirán hasta saberlo. El viaje tenía buen ritmo y le sirvió para entrenar un poco de camino en diferentes ámbitos. Aunque hubo un acontecimiento inesperado. Jasmine estaba muy apegada a él y le dio un regalo por su cumple. Además tenía un hilo secreto. Jasmine nunca se había encariñado con nadie. Ya tenían que irse, pero su madre se sentía mal hasta que en un barranco los atacaron unos bandidos. Eran demasiados y estaban completamente rodeados. Debían dejar intactos a la mujer y al niño para cobrar bien por ellos. Todos los mundos tienen calaña como esa, pero el grupo estaba perfectamente coordinado. Individualmente tienen ventaja, pero a medida que se amontonan, el cansancio y los números afectará. Reynolds fue herido, pero no podían revelar la magia curativa. Le encargó a Arthur que cuida a su madre. Aunque podía pelear, le encarga que con esa fuerza la proteja a ella y a su futuro hermanito. Por eso la notaba extraña. Ya podían rendirse, pero Arthur se la llevó. Con ambos a salvo, podía pelear en serio y todos cubrían a Arthur y su madre. En su vida pasada le quitó mucho a otros y ahora huía para que no le quiten lo que ama. Debía ser el karma, pero ya estaban a salvo, o eso creían. Arthur se sacrificó para proteger a su madre, pero no pensaba morir sin llevárselo con él. La magia no le alcanzó y no lograron salvarlo, pero se sentía bien. Por fin entendía lo que le pidió ese hombre, o por qué sus padres lloraron al salvarlo. El no temer al sacrificio, y llorar por el pensamiento de que podría haber ocurrido lo peor. Una alegría que a su vez es triste. Iba a ser hermano mayor, y le habría gustado serlo, pero por la noche despertó perdido en el bosque, con una criatura acercándose, pero a su sorpresa, ese monstruo lo conocía y lo saludó amablemente. Recordaba haber visto algo muy bonito, pero lo sentía como un mal presagio, mientras estaba atrapado en una cueva con el bicho. ¡Sí! No sabía qué era ni por qué lo llevó a la cueva. Debía derrotarlo, pero no podría. Al pequeño Arthur le falta mucho por aprender, pero el demonio estaba de su parte. Incluso tenía fruta para ofrecerle, si quería poderse mover cuanto antes. A duras penas sobrevivió. Responderá sus dudas después de que coma. Estaba preocupado por su padre y madre. El demonio no puede salir, pero podía ver y alcanzar más que muchos. Su familia estaba viva y retomaron el viaje hace días. Lo tranquilizaba saber que estaban bien y le agradece a Sylvia. Volvió a tener esos recuerdos y pasó varios días con ella. Se curó y quería volver a casa, pero no podrá ser pronto. Están en el borde del bosque Elshire, lleno de bestias y forajidos, pero Sylvia sabía cómo evitarlos. Sabe que quiere volver a casa, pero una brecha espaciotemporal requiere mucha preparación. Ya que podía moverse, se alegraban de que entrene, pero Sylvia nunca hablaba de ella misma. Su apariencia le hizo sentir miedo más de una vez, pero era alguien cálida y amable. En su entrenamiento también meditaba y consiguió su núcleo de maná a una edad muy temprana, así que le enseñara su magia. El poderoso Meteisaca recoge y libera maná, rellenaba el tanque en funcionamiento, ni siquiera se le habría ocurrido. Los humanos tienen muchos prejuicios sobre el maná, solo piensan en acumular y sacar. Quitando a los humanos era bastante común, sobre todo en las Mana Beast. Para ellos era como respirar y podía enseñarle si respondía qué hará con ese conocimiento. Pensaba matar a todos los que quieren quitarle lo que ama. Incorrecto. Con esa mirada asesina,
Era normal matar a sus enemigos, así se volvió el rey más poderoso en su otra vida. Su cabeza se llenó con la idea y el odio de matar, aunque se disculpó por el golpe. Con el tamaño de sus manos, fácilmente podía matarlo o simplemente acariciarlo, y ambos preferían la caricia. El odio y la rabia arden y se expresan con violencia. Dejarlo salir puede ser liberador, pero al final lo único que queda es una cadena de odio. Así se sentían las víctimas de su otra vida, y prefería que no tire la vida que ella salvó por algo así. Por un segundo sintió que Sylvia conocía todo de él, así que repite su pregunta: ¿qué hará con ese poder? Esta vez lo usará para proteger a sus seres queridos. Una respuesta perfecta, pero había otro demonio que estaba buscando a Sylvia. Arthur recordó su vida pasada como el Rey Grey y cómo sus sirvientes le temían, pero de rey solo tenía el título. La autoridad la tenía el parlamento, y a medida que agotaban los recursos y los nacimientos de la tierra, su papel de rey pasó a ser solo de ejecutor, una máquina de matar. Gracias a sus victorias, el reino se enriquecía, pero al volver a su habitación, lo destruyó todo. Le faltaba poco para dominar el meta y saca de maná. En la otra vida habían muchas cosas que no poseía, y solo anhelaba dominar el para continuar ganando. Esa magia era increíble y la movía por todo su cuerpo y rama. Lo controló por completo, pero Sylvia lo empujó a unas rocas. Debía hacer silencio porque el otro demonio los encontró. Se ve como Sylvia y no esperaba que la encontrara. Fue el olor de su sangre y la llevaría con él. Ya les queda poco tiempo de vida, pero al utilizar su poder se estaba destruyendo ella misma. No era un demonio, sino más parecido a una hermosa dragona. Ese poder le saldrá caro, pero ya fue feliz mucho tiempo. Solo quería que durara un poquito más, pero no fue suficiente. Se distrajo por Arthur y tenía un ataque muy cargado. La obligó a detener el tiempo para que Arthur se acercara. Usó su poder, pero quería mostrarle una apariencia que encaja mejor siendo una Sylvia. Dragona solo era el nombre que le dieron los humanos y debía apresurarse. La salida está lejos, pero ya le enseñó cómo sobrevivir y le vuelve a preguntar para qué usará su poder. Proteger a sus seres queridos será una promesa y le dará un último regalo. Debía envolver el huevo en la pluma y le dio unas marcas que cuando llegue el momento comprenderá para qué son. Pudo enviarlo a casa desde el principio, pero se divirtió mucho ese tiempo que pasaron juntos. A pesar de todo lo que aprendió, mejoró, y su promesa no pudo protegerla. Sylvia ya había aceptado su destino. Esas lágrimas quizás sean de gratitud por el tiempo que pasaron o incluso algo más. No le importaba que fuera un dragón o monstruo, era su familia, y aunque ya tiene una madre, la consideraba su abuela. Le gustó que la llamara así, pero igual tenían que despedirse y debía regresar a casa. Pero Sylvia no podía acompañarlo y detuvo la magia para recibir el impacto. Sabía que ese ataque no fue mortal, pero aún así cayó en el engaño. Fue más que suficiente y el resto dependerá de él. Arthur debía recordar sus palabras y todo saldrá bien. Se sentía triste por eso, pero debían convertir el dolor en felicidad, aunque no deba ser ahora. Poco a poco sabía que lo logrará porque una vez fue el rey más poderoso. Debe evitar que el odio y la rabia vuelvan a consumir su corazón. Sylvia sabía todo del Rey Grey y quizá fue ella quien lo trajo a este mundo, pero ahora tenía que sobrevivir en el bosque. Cuando escuchó un gritote, debía encontrar a esas personas. Era un asalto en un carruaje a una elfa. Les darán mucho dinero si la venden, y recordó que antes también querían venderlos. Quería actuar, pero por fin comprendió su promesa con Sylvia. No se podía dejar controlar por emociones negativas y lo siguió para que lo guíen al lugar con humanos más cercano. Querían disfrutar antes de venderla. Debía prepararse para lo peor, aunque los lobos eran muy obedientes. El collar era mágico y lo aprovechará desactivándolos. Con ruido atraerán bestias y fueron la distracción perfecta. Lo subestimaron por ser un niño, pero le quitó el cuchillo. Los agarró por separado y ese cuerpo se cansaba muy rápido. 3 menos y advirtieron que el niño era un hechicero. Era demasiado joven para hacerlo y valdrá mucho. El malandro también era un hechicero y seguro era más caro que la elfa, pero evitó el golpe. No peleaba mal, así que usó el cuchillo, pero lo agarró. También era bueno peleando cuerpo a cuerpo y quería ver a su futura mercancía, pero le quemó la pierna. Lo venderá, aunque sea su cadáver un loco, pero ahora usó el hilo del cuchillo para acabar con él. Solo quedaba el calvo rogándole piedad, pero la chica seguro pidió lo mismo. Estaba asustada, pero Art la rescató. Sintió algo raro, pero estaban a salvo. Podía ir a casa y la sangre la sorprendió. Era la primera vez que estaba con alguien de su edad, así que tapó los cuerpos para que no se espante. La elfa quería saber qué les pasó a los secuestradores y lo ocultó como un accidente. Ahora está a salvo. Tenía mucho equipaje y pensaba despedirse. No quería que la deje sola en el bosque. Quería volver con su familia, pero aunque los tipos no vayan por ella, abandonar a una niña tierna no era de buena persona. Aunque su aldea queda justo al lado opuesto del camino, se perdió buscando bichos y por eso la capturaron. Inaceptable, pero el comportamiento típico de un niño. No podía abandonarla, no sabía controlar a los perros y la elfa quería liberarlos para no abandonarlos a su suerte. Confiaba que solo eran malos porque los controlaban bandidos. Su pueblo ama la vida y lo soltó pacíficamente. Era una chica increíble y la llevaría a casa. Nunca supo su nombre, Tessia Eralith. Y Arthur Lewin. Debía comer aún sin ganas para el largo camino y empezaba a sonar como Sylvia, aunque su sopa era medio sosa. Siempre pensó en la comida únicamente como nutrición.
Nunca le importó el sabor y Tessia quería algo dulce. Podía aprender a ser un niño de ella. Era raro que un niño humano esté en el bosque de Ayrshire pero se perdió de su familia, al igual que ella, y quería saber de Eleanor. Es divertido, aunque sus padres siempre están ocupados. El viaje fue más largo y seguían sin indicativos. Esos insectos eran muy comunes en Eleanor para marcar caminos, y también dependientes. Ya pensaba en ir a entrenar con su maestro al volver. En Ayrshire se asigna un maestro. No hay escuelas, pero lo seguía uno de los perros de antes. Se arrepintió de no matarlos y se quedaría a vigilar. Se preguntaba por el regalo de Sylvia y Tessia se preocupa de que no duerma. Aunque su abuelo le decía de no dormir con hombres, no le contará a nadie si dormía esta vez, y si se queda fuera, se meterá en problemas si los encuentran. Era una chica asustadiza y quería que la acompañe todo el tiempo. Art viene del reino humano y quería saber si los humanos son cochinos y tienen muchas esposas como en los rumores de su abuelo, pero también debe haber elfos así. Solamente algunos aristócratas humanos tienen muchas y se durmió muy rápido. Era como una hermanita y al final se mimió también. Al día siguiente continuaron el camino. Tessia se recuperó mucho junto a él. Ya ni siquiera se acordaba de los secuestradores, pero Art no dejaba de pensar en su familia hasta que ocurrió algo inesperado. Un dolor increíble en su núcleo de maná. Tessia buscaba hierbas, pero era peligroso. Cada vez dolía más, pero no quería preocupar a Tessia hasta que lo alcanzó el lobo. Le tenía un cerdito y Tessia volvió con las hierbas para el estómago. El lobo era amigable con ellos por salvarlo. Y a la siguiente noche las brochetas estaban ricas. No encontró hierbas, pero sí hongos. En Eleanor son muy populares entre las mujeres. A los hombres les cae fuerte. No podía mantenerse despierto, así que Tessia le contaría cuentos de enanos y humanos. Siempre le interesó ir a sus reinos, pero ambos tienen gente mala. Por eso, en Eleanor desconfiaban mucho de las demás razas, pero Arthur se mimió y ahora le tocaba ser la mayor. Al día siguiente seguía con dolor, pero ya casi llegan. Ese cuerpo es muy débil y Tessia pensaba que se conocían mucho y quería llamarlo a Art de amigo. Para Art, como campesino, era un honor acompañar a una alta elfa como ella, y se empezaron a bromear. En su otra vida, nunca pensó en la amistad. Tessia reconocía el sitio y era un árbol mágico. Ahí está Ayrshire y lo invita a ir con ella. El árbol era un portal y Arthur estaba agotado hasta que llegó la guardia. Lo capturaron, pero Tessia no hizo nada por él. Siendo humano, no tenía permitido entrar. Era normal para Tessia, pero se confió por su amable invitación. Le pidió ayuda, pero esta no respondió. Debió ser cuando le bromeó de no ser su amigo. Conocía lo superficiales que son las personas, pero cuando lo iban a matar en serio, les pide que lo suelten. Los humanos son peligrosos, pero ese humano la salvó. Debía estarla manipulando para traicionarlos, pero un ser de luz pedía liberar al humano. Era el elfo anciano. Los elfos son muy racistas, prejuiciosos. Que la princesa desaparezca y vuelva con un humano salvaje era sospechoso. Ese era su abuelo y antiguo gobernante, Virion Eralith. Estaba en deuda con él por salvar a su nieta y princesa. Una gran sorpresa, ya que nunca lo había dicho. No se le habría ocurrido y sus padres estaban muy preocupados. Hace mucho no los ve y deben ser el rey y reina, pero ordenan detener al humano mugroso. El abu ya dio la orden al ser su salvador. Debían tratarlo bien y acogerlo en el castillo. Era un sacrilegio, pero quería que pruebe sus dulces favoritos. Ni un rey puede resistirse a su hija. Ya hablarán con él más tarde. Sentí un poder incomparable del Viejo sabroso. pero debían reconocer todo el reino, Eleanor, hogar de elfos, y todos lo veían de mala manera. Los libros tenían razón con la mala relación entre humanos y elfos por conflictos pasados. Nunca creyó que vería una civilización tan única, pero cuando piensa en la cara que hizo antes, no entiende el motivo y el dolor se hacía más fuerte. Tenía que ser más cauto. Era un placer tener a la princesa de vuelta y quería que cuiden bien a su salvador. Era un humano bueno y quería hacer muchas cosas, pero primero debía explicar cómo la salvó frente a todos, incluso con ella presente. Aunque Tessia consideraba bien que estén todos juntos. Para ella no había diferencia con que sea un humano y se presentan: padre y actual emperador Alduin Eralith, esposa, madre y reina Merial Eralith, y el viejo sabroso Virion Eralith. Arthur era un humilde ciudadano de Sapin. Con su estatus no era digno de una audiencia con el rey y mucho menos con el de los elfos. Le honraba y aun siendo humilde, era muy bien educado. No podía dejarse tratar como niño. Contó desde que se separó de su familia y omitió algunas cosas hasta llegar al rescate. Cuando mencionó a los secuestradores, se alteró. Todo era culpa de los humanos, pero los traficantes eran profesión, no raza. Pero el viejo se preguntaba cómo la rescató. Debió negociar o suplicarles, pero era un hechicero. Un niño no podría contra ellos, pero Tessia fue testigo. Debían ser bromas infantiles y seguro lo planeó todo para infiltrarse y traicionarlos. Pero el viejo ya lo aprobó. Los secuestradores eran reales y la querían vender. Su madre nunca dudó y el rey confiaba un poco. Le tenía una petición. Él también fue atacado por secuestradores y se separó de su familia acabando en el bosque. Solo quería volver al reino humano. Debía quererlo como recompensa, pero no mostrarán gratitud a uno de su especie. Por eso mismo, si creen que los humanos son salvajes, no cometerán ningún mal hacia él
¿O serán lo mismo que critican? Lo domó, pero el odio no desaparece tan rápido, hasta que su hija lo juzgó con la mirada. El portal solo se abre al Consejo de Gobernantes cada 7 años. Faltan 5 para su reapertura, pero no podían dejar a un humano entre ellos tanto tiempo. Le pedirá escoltas a la mañana siguiente. Por fin volvería a casa, pero el dolor incrementa. Cada vez era peor. La brisa lo alivia y tenía que descubrir su origen. Tessia y sus padres le hacían recordar a los suyos. Seguro huyeron a salvo, pero los extraña. Sentía raro pensar en una familia habiendo tenido una vida pasada tan fría. Tessia fue por él para pedir perdón por cómo actuaron los elfos, pero era solo preocupación. Debía responder a esa preocupación dejándose mimar, pero seguro sus padres serán igual cuando los vuelva a ver. No sabía si se alegrarán ya que los bandidos los atacaron por su culpa. Se sentía impotente al no protegerlos, pero claro que estarán tristes. Tessia ya lo estaba, aunque todavía no se ha ido. Sus padres deben extrañarlo incluso más. Los bichos brillaban con recuerdos y no dejaba de pensar en esa mirada. Seguía abrumándose por su vida pasada y le pide perdón. A él también le gustan las flores y bichos, pero los atacaron en secreto. Debía detener al agresor, que era su abuelo. Eso mataría a su nieta, pero los bichos son inofensivos. Viendo que la protegió, confiaba que realmente la salvó. Era una prueba y no dejaban de juzgarlo, pero no vino a molestar. Hace mucho que no le interesaba a alguien y puso a Tessia a salvo. Era un sparring y se movía muy bien. Pero incluso con maná, el viejo era más rápido y tenía una apertura, pero tenía que ser más y más veloz. Casi le dan a Tessia, pero la protegió y lanzó un ataque sorpresa. Esa mirada le recordaba a las bestias de la arena, garras y colmillos preparados para un ataque de vida o muerte. Logró darle un golpe y no esperaba tener que ponerse serio, pero ya lo importunó mucho. Si no hubiera ido en serio, Art ganaría. Creía que lo sobreestima, pero realmente estaba al nivel de ser su aprendiz, aunque debía ir con sus padres primero. Si tuviera una forma de darles el mensaje, lo pensaría, pero el dolor volvió y era la voluntad de la bestia. Debía volverse su aprendiz para dominarla o morirá. Estaba teniendo una pesadilla donde no se podía mover y una sombra salía de su interior. Debía ser su ansiedad o responsabilidad, pero despertó cuando Tessia lo estaba llamando. Le pidió 5 minutos más al monstruo de su pesadilla, pero no era ningún monstruo. Su abuelo lo está esperando. Estaba despeinado, pero no tanto como ella. Todavía no es seguro que se quede, pero lo sabrá cuando vuelva del viaje con el abuelo. No le gusta que la llame princesa. Debía llamarla Tess y apresurarse. El rey le rogaba a su padre que deporte al humano. Va contra sus tradiciones, pero el viejo ya le dio visa de aprendiz. Art le salvó la vida, pero no era suficiente. Mejor que se callen y lo dejen subir. Visitarían a un amigo misterioso. Le gustaba que lo llame abuelo. Dependiendo del resultado, su actitud podía cambiar, así que cumplirá su deseo. Tessia se levantó muy temprano para saber qué harían con él. Siendo la única heredera, ha vivido aislada, y muchos amigos falsos le han roto el corazón. No solía acercarse a nadie ni mostrar confianza, pero con él siempre está feliz y quería agradecerle que le deje ver su sonrisa. Si consideraba agradecerle a un humano, podía confiar en él. Llegaron a casa del amigo misterioso. Se obligó al antiguo rey a hacer un recorrido tan largo, debía ser alguien importante. Era una vieja bruja y le abrió la puerta en la cara. Rhenia Darkazan, una hechicera única. Su magia iba más allá de los 4 elementos, como su madre. Ella lo ayudaría con su deseo y pueden entrar. No veía nada fuera de lo común y pregunta por el hechizo para contactar a sus padres. Que lo deje llamarlo abuelo era hablando de su parte. Ella era una vidente. Art sí que es un chico especial. Ni ella podía ver todo dentro de él, solo fragmentos de su pasado y futuro. Pero sabe que no vino por eso. Solamente quería hablar con sus padres. Debía ver, imaginarlos con el mayor detalle posible. Hablar con ellos cuando los vea. La primera fue su madre, a quien elogiaba por su cuidado maternal. Luego fue su padre y pensaba en su carisma. Cenaban estofado, su favorito y también el de Art. Hoy debía ser su cumpleaños, pero el día del accidente no les permitieron ir a buscarlo. Su padre se echaba toda la culpa, pero al final tuvieron que continuar el viaje sin él. Su padre se volvió importante y tenían tremenda casa para ellos y su futuro hijo. Si no le hubiera dicho que huyera con ella, no habrían muerto, pero Art les estaba hablando por telepatía. Estaba vivo y a salvo en Eleanor. Hablaba por una magia especial. Todavía no puede volver hasta encontrar una cura para su enfermedad, pero seguro que volverá con ellos pronto. Ninguno de ellos tenía la culpa. Él lo habría hecho de todas formas. No sabía cuándo volver a hablar con ellos y les pide que se cuiden. Los quería mucho a ambos, pero al llorar se cortó el hechizo. Y estaba decidido a hacer que no se vuelvan a preocupar, por lo que será su aprendiz. Pero el rey seguía negándose. Si la salvó y lo echan, todos pensarán que los elfos son malagradecidos. Le permitirán estar, pero si surge un problema, lo echarán. Tessia tiene razón. Además, está bajo su tutela. Informando al pueblo no se preocuparán. Virion asumirá toda responsabilidad.
Querían pedirle disculpas a Arthur, siendo amigo de su hija y pupilo de su padre, ahora le da una bienvenida oficial. Como disculpa, podía quedarse en el palacio y considerarlo su hogar. Era todo un honor, pero si de verdad se arrepiente, debía dejarlos jugar fuera y pasear. Era su primera vez en una ciudad élfica. Irían a comprar antes de que se acabe, pero un elfo los estrelló y le echará la culpa de infectarlo con gérmenes humanos. Aunque Virion lo apoye, un simio no era digno de estar entre ellos. Un chico fastidioso, pero lo ignorarán. Aunque quizá le podría ser una travesura. Tal vez cogió eso de Tessia. Que la princesa se relacione con humanos afectará su reputación. Así que Ferith, Ibzar II, la escoltaría. Pero Art lo llama Ivysaur, un insulto a su familia, pero siendo un humano ignorante, no podía entender su nombre, así que lo tratará con respeto desde ahora. Sabía que es sarcasmo, no era un niño tonto, pero por el orgullo de su nombre, lo retará a un duelo. Era estúpido retar al aprendiz de Virion. Aun siendo noble, habrá consecuencias, pero por el honor de su familia, no tolerará insultos. Si se niega, afectará también el honor de su maestro. Un duelo debió ser muy grave. Lo aceptó y Tessia sería la testigo frente a todo el pueblo. Art podía decir sus últimas palabras antes de morir. Quizás se pasó un poco y acabó muy rápido. Tessia trató de advertirle y tenían que escapar. Cada día le impresionaba más a esa princesita y pudieron disfrutar de su día paseando por el pueblo. Cualquier racista, gatitos bonitos, Tada, por ser humano, le resolvía Tessia. Mañana inicia su entrenamiento, pero no se veía muy emocionado. Advirtió que su entrenamiento no es fácil. El entrenamiento para domar a la voluntad de la bestia era como estar en Braid viendo. Eligió estar en un lugar desconocido, sin su familia, por lo que cada día será duro. Pero si lo soporta, la recompensa será gigante. Y sí que tenía muchas ganas. Pasó mucho para llegar hasta ahí. Todo ha sido muy emocionante y ahora elegía su futuro. Tessia también se esforzará para ser tanto como él, pero antes irán a comer. En su primer día, sabía que después de todo lo que ha pasado en esa nueva vida, el futuro será muy emocionante. 3 años pasaron y Tessia seguía despertándolo cada mañana. Como no despierta, le dio dolor en el tobillo. Podía ser más amable, pero solamente con maná pudo despertarlo. Muchas gracias por ver el video y comenta si crees que la bestia controlará a Arthur. Además de un agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.